Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Amazónico. Hoy vamos a conocer la historia de una ciudad que nació literalmente en el medio de la selva amazónica y que contra todas las probabilidades se transformó en uno de los centros regionales más importantes del norte de Mato Grosso. Sus primeros habitantes tuvieron que enfrentar enfermedades tropicales, aislamiento y la falta casi total de infraestructura, pero con trabajo y perseverancia lograron construir una ciudad que hoy mira con optimismo hacia el futuro. Bienvenidos a Guarantado Norte. Bienvenido a Mundo Amazónico, la Amazonia real. Ubicada en el extremo norte del estado de Mato Grosso, sobre la importante carretera BR-163 y a unos pocos kilómetros del estado del Pará, está localizada enteramente dentro de la Amazonia brasilera, teniendo de 3 a 5 meses en los cuales no llueve ni una sola gota y de 7 a 9 meses en los que llueve mucho, lo que hace de esta región una región con una previsibilidad muy grande para proyectos de agricultura y de ganadería. Guarantado Norte se convirtió con el tiempo en un punto estratégico para el comercio y los servicios de toda la región. Hoy, Guarantá no atiende únicamente a su propia población, sino que también a varios municipios vecinos y poblaciones del sur del Pará. Para entender los orígenes de Guarantado Norte, es preciso entender lo que ocurría en el sur de Brasil en los años 60 y 70. En esa época, el gobierno brasilero impulsó un programa muy ambicioso de colonización de la Amazonia a través del INCRA, Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, enmarcado en el cuadro de lo que ya vimos en otros videos, que se llamaba el Ocupar para no entregar, proyecto del gobierno brasilero que impulsaba el asentamiento de poblaciones en la Amazonia para conseguir asegurar su soberanía en la región. Dentro de ese programa se busca traer agricultores del sur de Brasil para asentarse y producir en la región. A su vez, en muchos estados del sur, las propiedades rurales venían dividiéndose entre hijos y nietos durante muchas generaciones, ocasionando que cada vez las propiedades eran menores y sin capacidad de sustentar a una familia. A este proceso también se le sumó la construcción de la represa de Itaipú, que inundó grandes regiones del sur de Brasil, expulsando y obligando a buscar otros lugares de producción y de asentamiento para muchos productores y muchas familias del sur. Con la construcción de la represa de Itaipú, miles de familias fueron obligadas a buscar un futuro en la nueva frontera agrícola, en la Amazonia. En ese contexto, surgieron proyectos de asentamiento impulsados por cooperativas agrícolas. Uno de ellos es el impulsado por la Cooperativa de Obreros Tritícolas de Erechín, COTREL, que da nombre a uno de los primeros barrios de Guarantado Norte y por poco no le dio el nombre a la ciudad. La tercera fuente de inmigración fueron los llamados brasiguayos, que eran brasileros que estaban viviendo y habían buscado un futuro en Paraguay y estaban buscando ahora una forma de volver a Brasil y instalarse en alguna área de tierra para producir. Pero la realidad que encontraron los colonos al llegar a la Amazonia para instalarse fue una realidad totalmente difícil. En aquellos años, la infraestructura de la región era casi inexistente. Las carreteras eran precarias, los servicios de salud casi que no existían. El aislamiento, las enfermedades tropicales eran cosa cotidiana para los nuevos moradores de la región. Uno de los mayores problemas fue la malaria, que afectó muy fuertemente a los nuevos moradores. Hubo épocas en que casi ninguna familia estaba libre de tener 1 o 2 miembros de ella con malaria. En medio de esas dificultades, además de la ayuda mutua entre los colonos, hubieron algunas personas que prestaron ayuda a la nueva comunidad. Entre ellos se destacan las hermanas dominicanas, la hermana Glicia, la hermana Cleonice, la hermana Banda, que ayudaron a atender y a tratar a muchos enfermos de malaria en aquella época. La colonización de esta región no fue un proceso simple. Muchos llegaron con esperanza,
pero no todos consiguieron quedarse y asentarse en el lugar. Podemos decir que el lugar fue formado y la colonización fue definida por los que sobrevivieron, por los que pudieron aguantar las penumbras y seguir adelante a pesar de todo. La ciudad que existe hoy fue construida por los que lograron resistir. Con el paso del tiempo, el desarrollo de la región se basó en dos actividades económicas principales: la extracción de madera, que era muy abundante en la región, y la extracción de oro, tanto en Guarantado Norte como en los municipios circundantes. Estas dos actividades trajeron nuevos pobladores, nuevos inversores y comenzaron a darle un movimiento económico a la región. Hoy, Guarantado Norte cumple una función fundamental como centro económico, centro de salud y centro educacional en la región. Habitantes de varios municipios circundantes y del sur del Pará viajan frecuentemente para Guarantado Norte en busca de educación, comercios y estudios especializados de salud. Instituciones como la Facultad Hayes, la Unifama y la IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso, atraen estudiantes de toda la región que buscan un futuro y una formación profesional en Guarantado Norte. Todos los días, Guarantado Norte recibe decenas de ómnibus provenientes de todos los municipios de la región, repletos de estudiantes que buscan un futuro aquí. El norte de Mato Grosso es una de las áreas productivas más importantes de Brasil. Hoy, además de la producción agrícola y ganadera, en Guarantado Norte se producen muchas hortalizas, ananá, pitaya, tomate, pequi y gran cantidad de frutas y verduras que se venden tanto en los mercados de Guarantá como en los municipios circundantes. Hoy, Guarantá posee una industria frigorífica con capacidad de exportación para China, posee un barrio industrial donde hay instaladas empresas de fertilizantes, empresas de premoldados, empresas de refrescos, empresas de diferentes tipos de bebida, que le dan a Guarantá, además de un perfil agrícola ganadero, un perfil industrial. Con el paso del tiempo, Guarantá también desarrolló espacios de convivencia y ocio. Cuenta con una red muy amplia de plazas y lugares de esparcimiento en todos los barrios de la ciudad. Es sede de eventos culturales regionales muy importantes, como el rodeo, que se realiza todos los años en el mes de julio en esta ciudad. Además de playas, balnearios y cascadas que hay en toda la región y en todo el entorno del municipio. La privilegiada localización encima de la carretera BR-163 le da a esta ciudad la condición de polo logístico que conecta a la producción del centro de Brasil con los puertos exportadores de la Amazonia en Miritituba y Santarém. Lo que comenzó como una pequeña colonia en medio de la selva, con el esfuerzo de miles de personas, se transformó en una ciudad dinámica, pujante y con potencial de crecimiento muy grande a nivel regional. La historia de Guarantado Norte es la historia de los que se atrevieron a empezar de nuevo, a desafiar las enfermedades, el aislamiento, la falta de infraestructura y buscar y formarse ellos mismos un futuro mejor. Esta es una de muchas historias que nos esconde la Amazonia real. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete a Mundo Amazónico, comenta nuestros videos y sugiere temas para los próximos. Comenta ahí, ¿conocías esta historia? ¿Te atreverías a enfrentar todas las dificultades que enfrentaron los primeros pobladores de Guarantado Norte?